Y hoy clamamos a ti, Señor, porque queremos conocerte más. Queremos conocer esa faceta tuya, bendito Dios. Señor, queremos conocer ese poder sobrenatural tuyo en nuestras vidas. Bendito Dios, hoy queremos rendirnos a ti una vez más. Queremos depositarnos en tus manos, Señor, para que tú obres en nosotros. Que tú nos transformes, que tú hagas algo nuevo en nuestras vidas. Señor, moldéanos, transfórmanos, cámbianos una vez más. Haznos, bendito Rey, como tú quieres que seamos. Transforma nuestro ser, bendito Rey. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gloria, que cada día podamos estar más llenos de ti, Señor, más llenos de tu presencia, bendito Rey. Te anhelamos y te bendecimos en este día, Señor. Queremos bendecirte, queremos que tú obres en nuestro ser, bendito Rey. Te entregamos esta palabra que vamos a compartir, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que pueda ser una revelación en nosotros, bendito Rey, y que podamos ponerla en práctica cada día, papá. Señor, pido que seas tú quien hables en esta tarde y que esta palabra que me has dado, que me has revelado, pueda ser también de bendición para cada uno de los que la reciban, papá. Señor, habla tú a cada corazón. Señor, penetra en lo más profundo de ellos, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos y clamamos para que tú te quedes aquí con nosotros en este tiempo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Te invito a que tomes tu asiento. Y antes que nada, darle gracias a los pastores porque han confiado en nosotros y en cada uno de nosotros, que nos han dejado a cargo un día cada uno para poder predicar, ¿sí? Y gracias por su confianza de poder dejarnos a cargo de esto, de poder dar la palabra a ustedes y transmitirles un mensaje de Dios a cada uno de ustedes. Los honramos por ser nuestros padres espirituales y le damos gracias porque ellos nos permiten estar en este lugar. Amén. Y hoy quiero compartirles una palabra que Dios me ha hablado. Hace tiempo que me hablaba esta palabra y cuando preparaba la prédica como que me fue llevando a varios lugares. Y hasta voy a hablar de lo que no quería hablar, pero bueno, es lo que Dios me fue dando cuando iba preparando esto, ¿sí? Y la palabra que quiero compartirles es un versículo que está en Josué, capítulo 21, versículo 45. Y en la palabra de Dios dice así este versículo. Los que no tienen Biblia lo van a pasar ahí, pueden mirarlo ahí. El versículo que les voy a compartir está en NBI, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, y dice la palabra así: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Amén. Ese es el versículo que les quiero compartir, ¿sí? Que como ya les digo, no era lo que les iba a compartir, era otro versículo, pero en el transcurso Dios me llevó a esta palabra y me gustó mucho. Sí, este año como que estamos a full con las promesas y el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado que este es un año del cumplimiento de sus palabras, el cumplimiento de sus promesas, y que cada una de las promesas que Dios nos dio las va a cumplir sobre nuestras vidas. Amén, y lo creemos, ¿sí? Y esta palabra que leía hablaba de que Dios le había prometido muchas cosas a Israel, ¿sí? Las pongo un poco en contexto. Estamos hablando de Josué, ¿sí? Dios le había prometido a Moisés que los iba a sacar de Egipto y que iban a llegar a la tierra prometida. Y después le vuelve a prometer a Josué, ¿sí? Cuando queda a cargo de gobernar Israel, ¿sí? Le promete que van a llegar a la tierra prometida y le dice que se esfuerce y que sea valiente porque iba a conquistar cada uno de los reinos que había en Canaán. Y Josué se apropia de esta palabra y vence cada una de los obstáculos que se va atravesando
caminando, vence cada uno de los reinos que estaban allí y toman posesión de la tierra prometida. O sea, que esa tierra que Dios le había prometido y las promesas que Dios le había dado a Josué y al pueblo de Israel, ellos vieron su cumplimiento, ¿sí? Y en la época de Josué se alcanza a ver todo el cumplimiento de las promesas de Dios para esa época. No fue fácil, no fue corto, estuvieron años y años y años luchando y peleando para conquistar la victoria y alcanzar las promesas de Dios. Pero ellos tuvieron fe en Dios, no fue fácil, tuvieron tiempos de prueba, tiempos de dificultad, batallas que no vencieron en una primera instancia y que vencieron en la segunda, pero así todos ellos tuvieron fe en Dios hasta poder conquistar la victoria, ¿sí? Dice, muchas veces Dios nos promete cosas, pero desertamos a mitad de camino, amén. Muchas veces Dios nos habla a nosotros y Dios nos promete algo, y cuando vamos caminando para alcanzar esa promesa, empiezan a haber ciertos problemas o dificultades y desertamos a mitad de camino y no avanzamos para conquistarla, amén. Dice, ante la primera dificultad muchas veces abandonamos la carrera, ¿sí? Y desertamos. Y acá quiero leerles otro versículo que se encuentra en Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Amén? Hebreos 12, del 1 a 3. Y esta se las voy a leer en una versión que dice Palabra de Dios para todos. Y la palabra dice así: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestras vidas cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Amén. Y hasta ahí esa palabrita, ¿sí? Cuando yo leía esta palabra decía, cuando Dios nos promete algo, ¿sí? Y cuando decimos, cuando Dios me promete algo, ¿cómo qué? A ver, ¿qué cosa Dios me puede prometer? Dios me puede prometer una sanidad para mi vida. Dios me puede prometer una prosperidad en mi vida. Puede prometerme una restauración en mi hogar, una restauración en mi familia. Puede prometerme que alguien que no conoce a Dios vaya a acercarse a Dios. Puede prometerme ministerios y cosas en mi vida, ¿sí? Dios puede prometernos muchísimas cosas, ¿sí? Dice, cada vez que Dios nos promete algo, ¿sí? Eso es una promesa, es una meta hacia donde nosotros tenemos que caminar. Es algo hacia donde nosotros tenemos que ir, porque si Dios lo prometió, nosotros lo vamos a alcanzar. Amén. Hacia esa meta, hacia esa promesa tenemos que caminar, tenemos que perseverar. En medio de esa carrera para conquistar esa promesa, esa meta, vamos a tener que despojarnos, dice esta palabra, ¿sí? Despojarnos de todas aquellas cosas que nos van a detener o que nos impiden avanzar. Y cuando decimos cuántas veces Dios nos promete algo, pero en nuestras vidas hay cosas que no nos dejan avanzar. Y empezamos a mirar y en nuestras vidas tal vez hay cosas que nos están alejando de Dios, que nos están impidiendo alcanzar la victoria de Dios, como el pecado, los vicios, la idolatría y todo aquello que ocupa un primer lugar antes que Dios. Hay muchas veces en nuestras vidas que hay cosas que son más importantes que Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestros hijos, y cuántas cosas hay, nuestro vicio, nuestra adicción, cuántas cosas hay que ocupan un primer lugar en nuestras vidas antes que Dios.
¿sí? Nuestros estudios, nuestra carrera, nuestro querer subir de nivel o querer otra cosa. Y hay tantas cosas en nuestras vidas que cuando nos ponemos a mirar, la ponemos en primer lugar antes que venir a la iglesia o antes que estar en la presencia de Dios, ¿sí? ¿A alguno le pasa? Muchas veces hay cosas en nuestras vidas que ocupan un primer... Y decimos, pero yo soy cristiano, pero yo amo a Dios, sí. Pero cuando tenés que venir a la iglesia estás cansado porque estuviste trabajando todo el día y no tenés ni ganas de venir a la iglesia. ¿Qué está en primer lugar, el trabajo o Dios? ¿Se entiende? Muchas veces hay cosas en nuestras vidas que ocupan un primer lugar antes que Dios y eso te obstaculiza llegar a la meta. Eso es lo que te impide llegar a la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? Dice, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, pues Él tiene que ocupar el centro de nuestras vidas. Él es nuestro mejor ejemplo de fe. Entregó su vida en la cruz a humillación para alcanzar la promesa de salvación para todos nosotros, ¿sí? Jesús se entregó a sí mismo para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. Entonces, cuando ponemos a mirarnos decimos, yo me imagino diciendo, bueno, a Dios diciendo, bueno, voy a dar una salvación para mis hijos que se están perdiendo. Quiero que todos sean salvos y todos vengan al cielo. Pero ¿a quién voy a enviar? A una persona santa, que no se contamine con las cosas del mundo, que pueda hacerme fiel a pesar de las adversidades y que pueda entregarse en una muerte para que a través de su sangre puedan ser salvos los hijos y los que me acepten. Y me lo imagino a Jesús en esa conversación, así hablando al lado de Dios, así hablando y mirando Jesús a todo el mundo, así diciendo, mirándonos a cada uno de nosotros, mirando a Cintia, mirando a cada uno de ustedes. Y Jesús diciendo, Dios, acá estoy yo, envíame a mí. Y me lo imagino a Dios diciendo, no, hijo, pero a vos te voy a enviar, sos mi hijo, estás acá en la gloria, a vos te voy a enviar. Y me lo imagino a Jesús diciendo, sí, envíame a mí. Y Él vino a la tierra y se hizo hombre y pasó por adversidades y pasó por tantas cosas, al igual que las pasamos nosotros, porque no se crea que Jesús no las pasó, Jesús también las pasó. Y me lo imagino habiendo pasado por cada una de esas situaciones hasta llegar a la cruz, y hay muerte de cruz. A nadie lo clavaban en la cruz, a todos los ataron, pero a Jesús lo clavaron. A nadie le ponían una corona de espina, pero a Jesús se la pusieron. A nadie lo azotaban a 40 latigazos antes de clavarlo en la cruz, y a Él se los dieron. Y sufrir todo eso, escupitajos, humillaciones, insultos, para morir, para que vos y yo hoy fuésemos salvos. Ay, si no sufrió para cumplir la meta y la promesa de salvación para nosotros. Pero Él no escatimó, Él no dio un paso atrás con todo su poder sobrenatural de poder decir, no, esta muerte yo no la paso, y poderse haber esfumado. Él, sin embargo, fue fiel hasta esa muerte y ese derramamiento de sangre para que nosotros fuésemos salvos, ¿sí? Él no se volvió atrás. Y eso mismo quiere Dios que hagamos nosotros. Eso mismo tenemos que hacer nosotros para alcanzar las promesas para nuestras vidas. Dice, cuando nosotros llegamos a Dios, comenzamos a descubrir promesas de su parte, ¿sí? Y cuando comenzamos a leer la palabra, ¿sí? Cuando agarramos la Biblia y empezamos a leer la Biblia, en cada hojita seguramente que su Biblia que usted va a encontrar una promesa. Hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Le invito a que la lea y que las descubra. Dios tiene una promesa de sanidad, Dios tiene promesas de prosperidad, Dios tiene promesas de restauración, Dios tiene promesas de ministerios, Dios tiene muchísimas promesas para nuestras vidas, ¿sí? Y cuando empezamos a caminar en Dios, empezamos a descubrir promesas y cada vez que descubrimos una promesa, nos ponemos felices y decimos, amén, lo tomo, esa palabra es para mí, esa promesa es para mí, yo la tomo, me aferro, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, sé que Dios lo tiene y nos re emocionamos y está re genial, ¿sí? Pero cuando empezamos a caminar para alcanzar esa promesa, empiezan a levantarse los problemas y ahí es cuando empiezan nuestros problemas, ¿sí? Dice, empezamos a caminar hacia el cumplimiento de esas promesas, pero comienzan a surgir realidades, ¿sí? No problemas que surgen así, son realidades en las cuales vivimos, ¿sí? Todos vivimos en una realidad distinta, todos
tenemos una realidad distinta, ¿sí? Realidades como problemas en el hogar, problemas en la familia, problemas con los hijos, con el cónyuge, con los padres, problemas con que nadie me apoya, con que estoy solo, con que nadie está conmigo, pero yo vengo y me esfuerzo y nadie me sigue. Y yo estoy y hago, pero nadie me apoya, pero parece que estoy yo solo en contra de todos y Dios no me fortalece. Y nos empezamos a enojar a Dios porque creemos que Dios no nos apoya o que Dios no nos da las fuerzas necesarias, ¿sí? Empezamos con realidades, como les decía al principio, realidades como el pecado que no podemos dejar, realidades como los vicios y las adicciones que son más fuertes que nosotros y que no nos podemos despojar, un montón de realidades que están dentro nuestro y que nosotros llegamos a Dios muchas veces con todas estas realidades. A veces no son que surgen cuando nosotros estamos en la iglesia, a veces son realidades que ya las teníamos desde antes de venir a la iglesia, amén, pero que cuando venimos a la iglesia parece que fuese el diablo el que está en el medio, ¿sí? A veces son cosas que ya estaban en el medio, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a surgir todas estas realidades, parece que se nos hace imposible llegar al cumplimiento de las promesas. Y decimos, Dios nos prometió que nuestra familia iba a ser salva. Y llego a mi casa y me dicen, no, es que vos sos un religioso fanático, ahora que vas a la iglesia, chao, decimos, y Dios me prometió que estos se van a salvar, no, esto es imposible, chao, no voy más a la iglesia, total, estos no se van a salvar. Y desertamos porque se nos plantó un problema, porque se nos plantó una realidad que nos parece imposible de superar, ¿sí? Dice, intentamos derribar cada una de estas realidades muchas veces con nuestras fuerzas, ¿sí? Nos hacemos los fuertes y nos hacemos de que oramos y Señor, y ayúdanos y derribalos y Señor, que yo no puedo y no ves que ahora cambié mis hábitos, ahora estoy cocinando temprano pero igual se enoja, ahora estoy haciendo esto que me dijeron pero igual no funciona. Y es como que queremos poner nuestra fuerza humana para que la realidad se solucione. Pero a veces no funciona con nuestra fuerza humana, no funciona con nuestros superpoderes de mujeres o de hombres. A veces funcionan las cosas poniendo a Dios en el medio, ¿sí? Dice, terminamos abandonando toda la carrera porque y nos terminamos alejando de Dios, amén. Muchas veces decimos, bueno, ya está esta promesa, ¿será que no es para mi vida? ¿Será que no lo voy a alcanzar? Entonces desistimos y no seguimos más la carrera. O por el contrario, y aún mucho peor, muchas veces terminamos alejándonos de Dios porque creemos que Dios está loco, nos promete cosas que son imposibles. Y como no las alcanzamos en el inmediato o como al corto plazo no vemos una solución o no vemos una respuesta, nos terminamos alejando de Dios. Y alejándonos de Dios también perdemos nuestra salvación, ¿sí? Dice, la forma de mantenernos firmes en medio de la carrera para alcanzar nuestra meta y alcanzar el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas es con fe y poniendo a Jesús en el centro, poniendo a Dios en el centro de esta carrera, ¿sí? Nosotros tenemos que poner a Dios adelante, decir, Dios, esto yo no lo voy a alcanzar, para mí esto que vos me prometes es un imposible, porque mi familia está toda loca, es imposible que se solucione mi familia, porque mi economía es un desastre, nunca tuve nada, ¿qué voy a tener ahora? Pero acá toda la historia clínica que me da el médico dice que es imposible que yo me cure. Entonces le creemos a la realidad y no le hacemos caso a Dios. ¿Sabes cómo haces para vencer cada uno de esos obstáculos? Con fe y poniendo a Dios en el centro. Porque para nosotros no es posible, pero para Dios sí lo es posible. Amén. En Hebreos 11:32 tenemos muchos ejemplos de esto, ¿sí? De que para Dios nada es imposible. En Hebreos 11:32, en la versión NBI, dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. ¿Sí? Cada uno de estos hombres que menciona, si ustedes buscan las historias en la Biblia, son hombres que se levantaron creyéndole a Dios, se levantaron con fe y conquistaron cada una de
las promesas que Dios le dio. A todos Dios les prometió algo y lo conquistaron. ¿Que tuvieron dificultades? Sí. Muchos se tuvieron que enfrentar a guerras, muchos fueron perseguidos, pero sin embargo confiaron y depositaron su confianza en Dios y alcanzaron la victoria. ¿Y saben qué? Un día después de la guerra gritaron, ¡victoria! ¿Sabes por qué? Porque se enfrentaron, fueron valientes y pusieron a Dios en el medio, ¿sí? Y quiero contarles un ejemplo, ¿sí? De Débora y de Barak, ¿sí? Débora, ¿alguno conoce la historia de Débora y Barak? No, ¿se las cuento? Bien. Una historia bellísima que me encanta, ¿sí? Me encanta porque acá una mujer se levanta y es lo más. Dice, en esta época cuando aparece la historia de Débora, dice que Israel había venido un montón de conquista, de ver el poder sobrenatural de Dios de unas formas impresionantes, pero siempre el pueblo de Dios tiene un problema, que siempre se queja de Dios y siempre termina haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Sabemos cuál es la verdad, sabemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural que todo lo puede, pero siempre nos rebelamos contra Dios. Siempre comenzamos con vicios, con pecados, siempre a criticar y siempre terminamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, ¿Dios qué hace? No puede, quita su mirada de nosotros y dice, este hijo mío que no me está obedeciendo. Entonces cuando Jesús quita su mirada de nosotros, ¿qué pasa? El diablo viene con toda la furia. ¿Amén? Así es. Y dice que en este momento en Israel pasaba algo así, ¿sí? Se había portado mal ante Dios, Dios había apartado su mirada de Israel y por lo tanto los reinos cananeos habían vuelto a someter a Israel. Y dice que por 20 años Israel había estado sometido bajo los gobiernos cananeos, ¿sí? Y dice que estaban sometidos bajo este gobierno. Hasta que dice que en un momento Dios habla a Débora y Débora, que era una mujer de ese entonces, se levanta como profeta y como jueza delante del pueblo de Israel. Y dice que esta mujer lo que hacía era resolver los conflictos del pueblo de Israel. Así que todos los conflictos que había, la gente iba y se los contaba a Débora, y Débora intercedía para buscar una solución justa ante esos problemas, ¿sí? Y ese era el trabajo de Débora todos los días. Dice que juzgaba bajo una palmera. Ella tenía una palmera y debajo de esa palmera era su tribunal y ahí ella trabajaba todos los días. Hasta que dice que un día Dios le da una palabra, así que Débora manda a llamar a Barak, que era un hombre, manda a llamar a Barak y le dice que venga, así que Barak viene y cuando Barak se presenta delante de Débora, Débora le dice, Dios te manda a que vayas a buscar unos hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón, creo que era, y le dice, manda a buscar, levanta 10.000 hombres y ve a luchar contra los cananeos porque los voy a entregar en tus manos, vas a vencer y nos vas a liberar de la opresión que estamos sufriendo. Y Barak era tan confiado en Dios que le dijo, ok, pero si vos no vas a la guerra conmigo, yo no voy. Era re fuerte Barak. Tenía miedo, parece, de ir solo o mucho respeto a Dios y a Débora, y le pidió a Débora que lo acompañe a la guerra. Si él solo no quería ir a la guerra. Así que Débora agarró, dejó de trabajar abajo de la palmera, agarró su espada, se subió al caballito y se fue junto a Barak a pelear a la guerra, y pelearon y conquistaron la victoria y alcanzaron la promesa de Dios de libertar al pueblo de Israel de la opresión del pueblo cananeo, ¿sí? Y cuando miramos y decimos, wow, qué impresionante. Y vemos y decimos, wow, qué fortaleza la de esta mujer de levantarse, ir y vencer al pueblo cananeo. Pero cuando miramos un poquito más la realidad, en la realidad en la que estaba viviendo Débora, si bien todos sabemos el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel es un pueblo patriarca, ¿sí? O sea que el rol de la mujer en el pueblo patriarca es estar en la casa, ¿sí? Cocinar, cuidar a los hijos, limpiar la casa. Ese es el rol de la mujer dentro del pueblo patriarca. Y esta Débora tenía que estar cumpliendo esa función. Tenía que estar en su casa, cuidando a sus hijos, limpiando.
Pero dice que me lo imagino a Dios mirando así, viendo que el pueblo se quejaba y que el pueblo decía, Dios manda a alguien que nos ayude, que nos saque de esta opresión. Y me imagino a todos los hombres como escondidos, así como para hacerse invisibles. Y me la imagino como a Débora ahí diciendo, ¿dónde están los hombres? ¿Por qué acá no se levanta ningún hombre? ¿Por qué acá ningún hombre? ¿No hay acaso ningún valiente? 10.000 guerreros fueron a la batalla. ¿Y ninguno de esos 10.000 hombres se podía levantar como juez o como profeta a salvar a Israel? ¿Por qué se tuvo que levantar Débora? Yo me imagino que no habrá sido nada fácil para Débora tener que dejar sus quehaceres, que para ellos era muy común y muy normal, para levantarse a trabajar todos los días de esta forma y encima ir a la guerra, ¿sí? Pero Débora se levantó y obedeció a Dios, ¿sí? Dice que Débora se levantó. A Débora no le importaba cuáles eran las cosas que ella hacía, no le importaba lo que ella podía hacer. A Débora lo que le importaba era a quién seguía. Lo importante para Débora lo más importante de la historia en sí no es lo que Débora hacía, sino a quien ella seguía. Débora todo lo que hacía lo hacía porque Dios se lo mandaba a hacer. Y ella lo hacía porque obedecía a Dios, ¿sí? Dice, Débora hacía voluntariamente cualquier cosa que Dios le pidiera. Tal vez no era fácil para ella dejar sus obligaciones domésticas para ir a la guerra. Sin embargo, ella obedeció. Dice, Débora no discutió ni le puso ninguna excusa a Dios. Simplemente obedeció lo que Dios le mandaba hacer. Y Débora fue y hizo lo que Dios le mandó a hacer y conquistó la victoria. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios te prometió alguna cosa a vos y tal vez en vez de obedecerle a Dios y seguir caminando para alcanzar lo que Dios te prometió, le dijiste, pero Señor, yo soy mujer. ¿Cómo me vas a mandar a mí si yo tengo que cuidar a mis hijos y tengo que atender mi casa? Pero Señor, yo tengo esta enfermedad acá, el papel me lo dice, el médico me lo dijo, yo no puedo ser sano. Ningún tratamiento me puede sanar a mí, me dijo el médico. Pero Señor, mi economía, si con lo que yo gano, con esa plata voy a prosperar, con esa plata me voy a comprar mi casa. Pero Señor, ¿y cuántas veces a mí me vas a mandar a ese ministerio? Pero si yo apenas sé hablar, si yo no soy... Y muchas veces le ponemos excusas a Dios y nos ponemos delante de Él y ponemos obstáculos para no poder alcanzar. Miramos toda la realidad y vemos lo que la irrealidad nos dice que es imposible alcanzar y no caminamos directamente porque la realidad nos está diciendo que es imposible alcanzar lo que Dios nos estaba diciendo, ¿sí? Pero dice que tenemos que empezar a escuchar a Dios, ¿sí? Tenemos que empezar a escuchar a Dios. Dice en Jueces 5:7... Jueces 5:7 dice, escuchen esta palabra, dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel, ¿sí? Dice, ¿sabes qué es lo que quiere Dios para tu vida? Que te levantes. ¿Sabes qué? Tal vez estás bastante cómodo con tu realidad. Vos te quejás de la realidad, pero no sos capaz de levantarte y transformar esa realidad. No sos capaz de levantarte y obedecer a Dios para transformar esa realidad, porque estás cómodo con esa realidad. ¿Sabés qué? Débora no se quedó cómoda con sus quehaceres en la casa. Decidió obedecer a Dios, le creyó a la promesa de Dios y dijo, está bien, ¿vos querés que te acompañe a la guerra? Ok, dame la espada y vamos a la guerra. Vamos a pelear, vamos a conquistar la victoria. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dice, Dios quiere que te levantes, que salgas de tu comodidad, de lo que más te gusta y que conquiste las promesas. Y vuelvo a leerte este versículo, dice, los guerreros de Israel desaparecieron. ¿Sabes qué? Estaban todos desaparecidos los guerreros.
Ninguna quería asumir la responsabilidad de conquistar las promesas que Dios tenía. Ninguno estaba dispuesto a sufrir lo que un líder tiene que sufrir, pero esta mujer decidió obedecerle a Dios. Dice, estaban desaparecidos todos los guerreros hasta que yo me levanté. ¿Sabes qué? Hasta que vos te levantes, esa situación te va a seguir gobernando. Hasta que vos te levantes, esa situación va a seguir estando en tu vida. Dice, yo, Débora, ¿sí? Yo, Cintia, vos poné tu nombre, ¿sí? Hasta que yo me levanté como una madre en Israel. ¿Sabes qué? Hasta que vos no te levantes, no lo vas a conquistar. Hasta que vos no te levantes, no vas a alcanzar lo que Dios te prometió. Así que te invito a que puedas levantarte y tomar la promesa de Dios, ¿sí? Y volvemos a leer el primer versículo que leíamos al principio, Josué 21:45. Dice, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel, o sea, a favor nuestra, dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Lo que Dios te prometió, eso se va a cumplir. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. ¿Sabes qué? Tenés que hacer como Débora, tenés que levantarte, tenés que ponerte de pie y decirle, Señor, aquí estoy yo, dame la fortaleza porque yo voy a conquistar mi promesa, porque yo la voy a alcanzar, porque yo no me voy a quedar con esta enfermedad, porque yo no me voy a quedar con esta pobreza, porque yo no me voy a quedar con este problema. Yo me levanto con tu poder y lo revierto en tu poder. Amén. Dice, si Dios lo hizo antes, lo va a hacer hoy también. Si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer hoy, ¿sí? Así como lo hizo, hoy lo hace Dios en tu vida también. Dice, debemos correr la carrera para alcanzar el cumplimiento de la palabra. Debemos despojarnos de todo lo que nos detiene y poner a Dios en el centro, a Jesús como nuestro modelo de fe a seguir. ¿Sabes qué? Yo hoy te invito a que te pongas de pie y que digas, yo me levanto, ponete de pie y vamos a declarar esta palabra, la palabra de Jueces 5:7, y vamos a declararla y vamos a poner nuestro nombre, ¿sí? Ahí en donde dice Débora, vamos a poner nuestro nombre y vamos a decir, yo me levanto como madre o como padre en esta situación, en esta realidad, y yo la voy a transformar con el poder que Dios me da, amén. Vamos a leerla todos juntos. ¿La tenés para ponerla? No la tenés. Bueno, se las digo. Repitan conmigo. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Cintia, me levanté como una madre o un padre en Israel. Esta situación ya no está más para mi vida. Esta situación ya no está más. Te invito a que cierres tus ojos y comienza a orar. Levanta tu oración y decirle, Señor, yo hoy me levanto. Ahí si estás mirándonos en internet, estás ahí en las redes sociales, en donde estás, levantate, ponete de pie y comienza a declararlo para tu vida. Decirle, yo hoy me levanto en medio de esta realidad que me tiene sujeto, que me tiene dominado, que no me deja avanzar, esto que está en medio y no me deja avanzar. Yo hoy me levanto, yo hoy saco toda excusa de mi vida, todo aquello que me impide avanzar, yo hoy lo despojo de mí, me levanto como un guerrero, como una guerrera y comienzo a avanzar hacia la conquista de cada promesa que Dios me dio. Yo hoy sé que voy a salir adelante en mi familia, yo hoy sé que la restauración para mi hogar viene, yo hoy sé que la prosperidad para mi vida viene, que esa casa propia la voy a tener, que mi sanidad está cerca, yo sé que mi ministerio lo voy a alcanzar. Señor, danos la fortaleza, danos la fuerza para ponerte siempre en primer lugar, poder despojarnos de todo aquello que nos aleja de ti y poder ponerte a ti en el centro, a no detenernos frente a los obstáculos, sino, Señor, poder seguir adelante, Señor, siempre hacia la victoria. Bendito Rey, hoy nos entregamos en tus manos, hoy nos entregamos a ti y declaramos, bendito Rey, que hoy nos levantamos. Señor,
mira a cada uno de mis hermanos, mira a este ejército de guerreros que se levantan, guerreros y guerreras valientes que hoy se levantaron, que hoy se pusieron de pie para alcanzar tu victoria. Bendito Rey, hoy estamos delante de ti y hoy sabemos que tú nos vas a hacer conquistar cada promesa que nos has dado. Señor, te honramos. Señor, fortalécenos cada día, danos la fuerza para seguir adelante y para ponerte a ti en el centro, bendito Rey. Señor, te damos gracias, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque solo tú eres digno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a Dios. Y decirle a la persona que está a tu lado: felicitaciones, guerrero, felicitaciones, guerrera. Y saluda a tu hermano antes de irte, amén.